Entonces, este es la conversación entre hermano Arturo Ochoa y yo. Entonces, ah, ¿de dónde eres? Yo originalmente soy de México. Ah, y cuando vivía en México, ah, la tecnología, ¿cómo, cómo fueron? Cuando yo vivía en México, había tecnología, empezaban los celulares. Me acuerdo mucho del celular Nokia, duraba para siempre. Y México es un país avanzado, la verdad, porque tiene muchas influencias de Estados Unidos, muchas influencias de Europa Ujú. y recibe muchos adelantos en tecnología. Ah, la ciudad de, de, ah, México. de México que vivía, ah, fue más o menos avanzando que el resto de México. Yo, como yo entiendo, hay algunas ciudades en México, ah, villas que son menos avanzando que el resto como con tecnología. ¿Es de verdad? Well, la tecnología está para todos, pero como tú dices, hay ciudades o comunidades que están muy restringidas. Son las comunidades que desafortunadamente son más pobres. Por esa razón no tienen mucho acceso a tecnología. Pero al día de hoy, hasta en las comunidades más pobres, tú puedes ver personas usando celular o en alguna forma ellos logran tener acceso al internet y hay alguna computadora que es accesible para toda la comunidad. Entonces sí hay acceso, lo que no tienen es el dinero para poder tener la tecnología. Ah, vale, vale. Entonces, cuando movía a los Estados Unidos, fue un culture shock, ¿cómo se dice? Eh, sí entiendo lo que me dices con culture shock, pero no me llega a la cabeza el, la translación en inglés, pero te voy a contestar. Cuando vine aquí, no fue un culture shock que tuve, porque yo ya conocía parte de la cultura de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos las enseñaron en la escuela. Yo estudié inglés cuando estaba en la primaria, estudié inglés cuando estaba en la secundaria, estudié inglés cuando estaba en la preparatoria, y entre la escuela tomé clases de inglés en escuelas particulares. Entonces, como dije antes, pues mi casa teníamos acceso a teléfono. Yo recuerdo en algún momento haber comprado un teléfono 2 Nokia que todo el mundo conoce, que por eso digo que duran para siempre. Y yo me acuerdo en algún momento ver a algunas personas que eran poco menos
accesibles con tecnología, que ahí trataban de ver la forma de tener algo. Entonces cuando yo vine a Estados Unidos no fue muy diferente, porque pues yo ya traía algo de los conocimientos básicos. Y las personas, son las personas diferentes en los Estados Unidos que las personas en México. No, la única diferencia yo creo que es el idioma. Yo siento que es lo mismo que aquí. Hay gente buena en México y hay gente mala. Es lo mismo que aquí, hay gente muy buena y hay gente muy mala también. Es de verdad, pienso en todas las culturas del mundo hay personas buenas y malas, buenas y malas, pero también, again, como yo entiendo, las personas en Latinoamérica hay más importancia, importancia, gracias, con la familia, con ser amable. Fíjate que te voy a decir, en México yo siento que la familia es más unida, porque en México los abuelos, casi el 90% de los mexicanos no mandan los abuelos a un hospicio o a una casa de ancianos. Los abuelos son tan importantes, siempre viven con la familia hasta el día que mueren. Y yo veo aquí que cuando ya los abuelos, los padres ya son viejos, muchas veces los hijos mandan a los padres a un hospicio o a una casa de ancianos. Otra cosa que también puede ser muy diferente, las clases sociales en México son muy marcadas. Verdaderamente tú puedes distinguir quién es una persona muy pobre de una persona que es de la clase media baja, o una persona que es de la clase media alta, o una persona que verdaderamente es muy rica. Y aquí en Estados Unidos yo siento que solamente hay casi dos clases sociales: la clase media y la clase rica. De verdad. Y es. Lo entiendo, que dices, pero yo conozco muy personas en los Estados Unidos que son muy pobres, y hay personas, por ejemplo, yo, cuando fui un niño, cuando estaba un niño. Cuando era niño. ¿Era niño? Sí. Cuando era niño. Cuando era niño, no, yo sé ahora, pero cuando era niño no sabía. Pero no tenía mucho dinero. Sí, no fuimos pobres, pero hay veces cuando mi madre
trabajé porque no tenía dinero para la Navidad. Hay veces cuando recibimos, mis hermanos y yo, los zapatos para Navidad porque no puedo obtenerlos otras veces. Pero ahora tenemos más dinero. No somos muy ricos, pero cuando necesito zapatos, no necesito esperar para la Navidad. Sí, la razón por la que yo te dije eso fue porque, pues, en México tú verdaderamente puedes ver quién es realmente pobre o la persona que no tiene nada, porque viven todos en slums o casas hechas de cartón, casas hechas con materiales que ellos se encuentran en la calle, en la basura, y es como hacen ellos sus cuartos. Entonces, muchas comunidades de esas han crecido a lo largo de todo el país. Entonces, tú te puedes ver quién verdaderamente son los que no tienen absolutamente nada. Era a lo que yo me refería. Pero aquí, vuelvo a lo mismo, pues aquí sí puedes tener una casa, y muchas veces, aunque seas pobre, pero puedes tener un carro, porque el carro aquí es una necesidad. Entonces, tú tienes que ver la forma de cómo conseguir un carro, porque pues todo está tan retirado como ir al centro, a los centros comerciales. Necesitas el cómo moverte. En México no, es imposible para mucha gente, a pesar de que hay muchos carros. Mucha gente no puede tener acceso a eso porque pues son muy caros. Entonces, las personas pobres en los Estados Unidos tienen mucha más que los pobres en México. ¿Qué dicen? ¿Qué dices? Sí. Pienso que lo entiendo. Es de verdad. Los Estados Unidos, las personas son muy... Tengo mucho. Hay personas que no piensan es de verdad, pero nunca viven en otros países que no tienen que tenemos. Pero con las personas, las muy ricas, hay diferencias entre las muy ricas en los Estados Unidos y en México. Puede que sí haya diferencia, pero pues no es muy diferente, no es mucha la diferencia. Uh-huh. Porque pues ya ves, aquí dicen que es el 1%, es la clase que tiene todo. En México tal vez no sea de esa forma, pero son gente muy rica. Más que nada son políticos. Políticos, familias de industriales. Industriales son los que tienen fábricas o alguna clase de compañía. Entonces esas son las clases más adineradas, principalmente los políticos.
en los Estados Unidos hay, no sé cómo se dice, celebrity. Los artistas. Los artistas, los artistas de Hollywood son, están muy locos. Los artistas de Hollywood. Hay algunos artistas que son muy buenas, pero la mayoría son locas. Sí, fíjate, en México un artista si tiene fama y tiene dinero, lo primero que hacen es venir aquí a Estados Unidos y comprar una casa, comprar una propiedad o un terreno. Eso es lo que ellos hacen. En lugar de invertir ese dinero en su país, hacen ellos es salir de México y comprar casa en Estados Unidos o en Europa. Eso es lo que los artistas mexicanos hacen. No sé si hay un Hollywood de México. No tengo mucha información de los países otros de los Estados Unidos. Yo sé un poco de las culturas y yo no hearsay en los países, pero no sé, en los Estados Unidos todo el mundo sabe Hollywood, pero hay lugares como Hollywood en México. Sí hay. Hay compañías que se dedican a filmar películas. Hay muchos artistas para televisión, muchos artistas para cine, para teatro. Y hay muchos lugares en México que son estudios de filmación, pero no hay un lugar así que se le llame Hollywood, sino que son muchos lugares diferentes en México. Es probablemente para la mejor, porque cuando todos los artistas, ¿cómo se dice? Together. ¿Viven juntos? Sí, cuando todos los artistas viven juntos, las opiniones que hablaren por todo el país son el mismo y necesitamos diferentes opiniones, especialmente con las artistas. Sí, México tiene sus propias compañías de televisión, tiene sus propias compañías de comunicaciones. Hay compañías americanas también en México, compañías americanas de televisión y compañías americanas de comunicación. Hay compañías cinematográficas mexicanas y compañías cinematográficas americanas también. Y pues, bueno, y hasta ahora también la NFL de fútbol van y juegan fútbol en México también. ¿De verdad? Yes, sí. Sí, hace un par de semanas creo que jugó Dallas contra los Raiders, si no estoy mal. Jugaron en México. No sé mucho de fútbol. Yo no sé mucho de fútbol tampoco, pero sí la NFL va y hacen juegos allá
El béisbol también van y hacen juegos allá en México, porque también nos gusta el fútbol, el soccer, el béisbol. Y algunos equipos de básquetbol también van a jugar. Eh, es fútbol de Europa. Soccer. Es muy popular en México. Sí. Es es que creo, pero Sí, es muy popular el soccer. Se juega en todo el país. En- es como aquí, por ejemplo, el fútbol los fines de semana. Es lo que la gente ve mucho, el fútbol. Y en México los fines de semana es bueno, lo llamamos fútbol también, pero es el soccer todos los fines de semana. ah, es la equipo de México bueno. Eh, Podemos decir que está entre los 20 mejores países del mundo. Ah, eh, como los Estados Unidos, ¿no? Más o menos. También llega NASCAR, llega a México. La Fórmula 1 también llega a México. Sí. Ajá. México es un país que ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho en tecnología, en medicina, en muchas cosas. Pero desgraciadamente los únicos beneficiados de todo eso son los políticos. Mm. Es eh, qué lástima que los políticos en todos los países son tienen la pobre que tienen. Es una lástima. Ah, Especialmente porque en los Estados Unidos los políticos dicen que necesitamos hacer y necesitamos hacer pero los políticos ellos mismos no hacen nunca nada. Nunca nada, no. Lo único que hacen en verdad, es beneficiarse a ellos mismos, robarse el dinero. Eso es lo que pasa en México. Te puedo dar un ejemplo. Muchos critican porque pues las compañías americanas se van de aquí y ponen sus fábricas en México. Pero se van a México por decir Ford Motor Company, construyen carros en México, pero con lo que le pagan a un empleado aquí en Estados Unidos, ellos pueden pagar 10 empleados en México, para que más o menos tú te des una idea de las diferencias. O sea, si yo trabajara aquí en la Ford Motor Company, voy a tener muy buen salario, pero si yo me voy a trabajar en México, mi salario va a ser no muy bueno, porque no me van a pagar en dólares, me van a pagar en pesos, y pues no voy a ganar más de $10 al día. Eso es lo que voy a ganar. Entonces, por eso te digo que un salario de aquí paga 10 salarios de México. La dinero es no sé cómo se dice cheap, como menos dinero. Ah, y las compañías quieren ah, quieren usar las menos dinero que necesitan. ¿Sí? Es buen, ah, es una buena compañía porque necesitan usar la menos dinero. El menor dinero que puedan, sí. Menor. Sí, es cierto. Ah, pero es difícil
porque yo pienso que que no es bueno, no, ¿cómo se dice? To pay, Pagar pagar. No es bueno pagar menos. menos en México que en los Estados Unidos, pero ¿cómo, cómo Arreglar. sí, arreglarlo? La verdad, yo no sabría cómo arreglar eso. Yo no sabría cómo arreglarlo. Pero pues es algo que para mí es triste. Y pues yo creo que tiene mucho que ver con el gobierno. Porque si el gobierno fuera honesto y hiciera que los dueños de las fábricas pagaran lo que es honesto, entonces no habría emigración de gente aquí en los Estados Unidos. La pregunta que dice, ¿cómo arreglar inmigración? Porque en los Estados Unidos hay personas que dicen no quieren la inmigrantes, pero hay otras que dicen no quieren inmigrantes, pero necesitan arreglar los problemas de su país. Sí, eso sí es un problema muy serio, porque algo se debería de hacer para que se detuviera el flujo de inmigrantes, sobre todo los inmigrantes ilegales. Pero la situación es que la mayoría de los ilegales que vienen aquí son gente de las poblaciones muy pobres. Sí, Y vienen ilegales precisamente porque los requirements, los requisitos para poder venir aquí legalmente están solamente diseñados para la clase alta. sí. Entonces, una persona de la clase pobre no puede llenar los requisitos que piden para venir legalmente a este país. Eso es parte del por qué los inmigrantes vienen en forma ilegal. Sí, la problema hace su mismo. Es muy difícil y es una lástima porque hay personas que necesitan ayudar, pero no sé cómo. Pues yo no sé cómo se podría, de verdad, no sé cómo podrían arreglar ese problema. Pero te repito, para mí es muy triste saber todo eso. Y sobre todo porque pues muchos de ellos dejan sus familias y pues vienen y trabajan y todo el dinero que ganan lo mandan para allá para que sus familias puedan vivir mejor. Muchos de ellos vienen y trabajan 2 o 3 años y se regresan a México. ¿Por qué? Porque vinieron y juntaron todo lo que podían para poder ir a México y no vivir más en el slum, sino tener dinero para comprar un terreno en algún lugar y construir una casa, o muchas veces para poner algún negocio con el cual ellos puedan sustentar sus familias sin necesidad de venir aquí.
necesitamos hablar más en otra vez, porque es muy interesante a hablar contigo en y en otras cosas, pero el tiempo es finito. Se acabó. Sí, y gracias para hablar conmigo. Gracias, muchas gracias. Y es todo que necesitamos hacer. Te lo agradezco que me hayas dejado ayudarte. Y pues me da gusto que intentes hablar mi idioma, porque pues es bueno cuando puedo comunicarme con alguien más que sabe mi idioma. Yo hablo inglés, pero muchas veces también me cuesta trabajo comunicarme en inglés. Pero pues gracias por dejarme ayudarte y espero que todo salga bien para ti. Gracias un más vez y